Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hace rato hemos dicho en este programa que es una desgracia para Colombia que la patria boba, que todos recordamos, siga vigente. Y hemos dicho también que la crisis de la justicia colombiana es tan grave que ha llegado a un punto de no retorno. Menciono estos dos hechos porque el tema inevitable aquí en un programa como este es el del alcalde Gustavo Petro. Para analizarlo, nuestro invitado es una persona muy autorizada para el efecto porque tiene no solamente la teoría, sino la experiencia. Se trata del exalcalde Jaime Castro. Doctor Castro, bienvenido de nuevo a mi programa. Buenas noches, doctor Ricardo Lozada, muchas gracias por su invitación. Y entro al tema diciendo que, como usted lo acaba de anotar, el santanderismo que nos caracteriza a los colombianos desde épocas inmemoriales, en este caso ha llegado al extremo, ha llegado al abuso del derecho, porque indiscutiblemente la acción de tutela no solo está prevista en la Constitución, sino que ha sido un instrumento muy eficaz para garantizar la vigencia de derechos fundamentales de las personas. Pero una cosa es que se haga uso de la acción de tutela frente a determinada decisión de autoridades públicas o de empresas particulares, como una EPS, por ejemplo. Y otra cosa es que en relación con esa decisión se interpongan 800 tutelas exactamente iguales, disparando como con escopeta, para que de pronto aparezca un magistrado, un juez, que en uno de esos 800 casos diga, el señor tiene la razón. Eso se llama abuso del derecho. Y eso puede contribuir a la crisis de la administración de justicia, porque obviamente, como hay unos términos muy estrictos en materia de tutela, eso congestiona los tribunales de la ciudad y los juzgados de la ciudad, porque son 800 tutelas. Y de pronto aparece un magistrado que no está al día en lo que ha dicho la Corte Constitucional o que por otra serie de consideraciones decide tomar decisión provisional, temporal, como ha ocurrido en este caso. Entonces aquí estamos. Muy bien. Te resumo. Santanderismo llevado al extremo, al abuso del derecho y mostrando una de las facetas de la crisis de la administración de justicia. Así es. A ver, pongamos en contexto a nuestros televidentes. El procurador destituye al alcalde. Eso fue el año pasado. El 9 de diciembre. 9 de diciembre. Luego, este año, ¿hace cuántos días? El 13 de enero. Le confirma la sanción. La sanción. Al día siguiente aparece la tutela. ¿Tiene eso presentación? Vale decir, pareciera que la tutela estaba ya decidida antes de la confirmación del procurador. Usted tiene toda la razón. Aquí no caben sino dos interpretaciones. O el magistrado es verdaderamente ejemplar y hay que reconocer su diligencia, porque en menos de 24 horas el procurador decide el lunes hacia la 1 de la tarde y el martes en las horas de la mañana el magistrado está diciendo lo que decidió el procurador no se debe aplicar. Yo quiero llevar el tema a que mis compañeros de tribunal digan si están de acuerdo o no. Es una diligencia verdaderamente ejemplar. A ese magistrado hay que reconocerle su eficacia
y ponerlo como modelo frente a los demás magistrados del país. Una hipótesis. ¿Cuando ha sido sancionado antes? Perdón. O es sospechosamente eficaz por esa diligencia extrema, ojo, en relación con un acto que no está en firme, el del procurador, que no se ha ejecutoriado, porque no se lo habían notificado al alcalde, no se lo han notificado todavía, no se lo han comunicado al presidente de la República, y luego un magistrado que usted lo ha señalado, fue destituido como magistrado del Tribunal de La Guajira, fue sancionado a 5 años de inhabilidad y gracias a otra tutela que él interpuso fue reincorporado al servicio. Pero no solamente reincorporado al servicio, fue mejorado, fue ascendido. Porque una cosa es, con todo el respeto que merece el Tribunal del Departamento de La Guajira, como merecen respeto todos los tribunales departamentales del país, una cosa es ser magistrado del Tribunal de La Guajira y otra del Tribunal de Bogotá. No nos digamos, mentira, el Tribunal de Bogotá es un poco la antesala para llegar al Consejo de Estado. Entonces, ahí hay una gran diligencia, una gran eficacia, estamos frente a un magistrado ejemplar, o es sospechosamente diligente y sospechosamente eficaz el señor magistrado, cuando además su señora esposa ha aspirado a un cargo en la Procuraduría General, no la designan, en cambio sí la designan en un cargo del distrito. En consecuencia, allí tiene que haber un evidente conflicto de intereses. Sin duda alguna lo había. La Constitución y la ley dicen que el conflicto de intereses se presenta por razones económicas o por razones éticas, por razones morales. Yo creo que aquí él por lo menos ha debido plantear el impedimento ante sus colegas, diciendo, bueno, mi esposa está en estas condiciones, yo me declaro impedido. Si ustedes consideran que no estoy impedido, bueno, sigo interviniendo en el tema, pero ha debido plantear el tema, ponerlo sobre la mesa, pero no lo puso sobre la mesa, por lo menos que se sepa. Para terminar con esa parte, alcalde, entonces el señor magistrado decide suspender provisionalmente los efectos de la decisión del procurador. Va a decidir la sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el próximo lunes. De acuerdo, el magistrado lo hace yendo en contra de una decisión de la Corte Constitucional, que es la última palabra en la materia, y que no hace mucho, el 17 de octubre, dictó una sentencia que se llama sentencia de unificación, donde recoge todo lo que había dicho sobre el particular y dice, esto es lo que estoy decidiendo, tiene valor de precedente judicial, es fuente del derecho y obliga a todos los operadores judiciales, jueces y magistrados. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? El señor Procurador General de la Nación tiene facultades plenas para investigar y sancionar con destitución y con inhabilidad a los elegidos popularmente que cometan faltas disciplinarias. En consecuencia, agrega la Corte, este caso que estamos analizando, que era el de una senadora conocida, es completamente válido, es completamente legítima la decisión del procurador. La señora se queda sin la investidura de congresista y con la inhabilidad de los 18 años que le fue impuesto. Como muy seguramente, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decide tumbar la decisión del magistrado que ha suspendido provisionalmente los efectos de la decisión del procurador, se cae, y digo si decide hacerlo porque desgraciadamente en este país la justicia está politizada hace rato, pero es evidente que tendrá que caerse esa decisión en el tribunal. ¿Qué va a pasar luego con lo que pueda decidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Es evidente que al
definirse la tutela ya por el tribunal y ser negada, recobra plena vigencia la posibilidad de lo que pase en el sistema interamericano. Concretamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alcalde. Mi primera pregunta en ese sentido es yo he entendido siempre, y en alguna oportunidad estudié bien el tema, que para recurrir al sistema interamericano hay que agotar todos los recursos en el orden interno. No he entendido por qué se ha tenido esa posibilidad del sistema interamericano sin haber agotado los recursos internos. ¿Qué pasa allí? Usted tiene toda la razón. El sistema interamericano, para decirlo de alguna manera, es subsidiario. Así es posterior a la aplicación de los mecanismos judiciales internos del respectivo Estado. Porque ahí no se falló, porque hubo denegación de justicia o porque se desconocieron unos derechos. Ahora bien, ese es un requisito de procedibilidad de la acción. Y bien puede ocurrir que finalmente le digan al señor alcalde Petro, perdón, antes de que usted nos hubiera traído la demanda, ha debido hacer tal cosa. Ha debido agotar los recursos en el orden interno. Agotar los recursos internos. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando lo intenta a través de las tutelas. Esa es una posibilidad. La otra, que la comisión se olvide de ese tema de los recursos internos. ¿Y le conceda las medidas cautelares? Y decida sobre las medidas cautelares. Yo no me paseo por el momento, por el escenario que las conceda. Sí. Primero, yo veo altamente improbable que las conceda. Por una gran razón. Las medidas cautelares no están previstas para la comisión en la ley, sino un reglamento interno de la propia comisión. Y la comisión ha venido siendo muy celosa, muy cauta, muy prudente en el otorgamiento de medidas cautelares. En el 90% de los casos, no solo de Colombia, sino del resto de países de América Latina, las ha concedido cuando está en juego la vida y la integridad personal del demandante. Entonces se dirige al Estado diciendo, protejan a ese ciudadano. Es más, Gustavo Petro, cuando era parlamentario, acudió a la comisión y pidió medidas cautelares, porque dijo, estoy en peligro. Estoy corriendo unos riesgos grandes por los debates que hago en el Congreso. Y el Estado sí me da una vigilancia, una seguridad, pero no la que yo creo que merezco. Me deben dar una seguridad mayor. Y la comisión se dirigió al Estado colombiano y dijo, denle una seguridad mayor al señor senador o representante Gustavo Petro. Y el Estado procedió en consecuencia, respondió diciendo, bueno, le hemos venido dando la seguridad que creemos que debemos darle, pero si es necesario vamos a ser más estrictos, más rigurosos. Y afortunadamente lo han sido, si es que Gustavo Petro corrió riesgos, porque afortunadamente nunca hubo ningún problema de esa materia. Entonces, primero, la comisión dudo mucho de que adopte medidas cautelares. Bueno, pero si las llega a adoptar, ¿ellas son obligatorias o no? No son obligatorias por lo que acabo de señalar y es lo que dicen los especialistas. No están previstas en la ley, están previstas en un reglamento interno de la comisión y habría que ver cuáles son las medidas cautelares que adopta la comisión. En esas condiciones el presidente adoptaría la decisión de destituir al alcalde por mandato del procurador. De acuerdo. Que son unas funciones exageradas, pero que están previstas en la Constitución y que por supuesto deben modificarse, pero mientras tanto debe cumplirse. Y que se han aplicado porque vienen de la Constitución del 91, Constitución que tuvo el aporte muy importante del M-19. El M-19 tenía 19 constituyentes de 70 y sobre este particular intervino muy positivamente. El procurador, los distintos procuradores, no solo el actual, han destituido e inhabilitado a más de 3.000 servidores públicos, a más de 3.000. Alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados, concejales, ediles, servidores de elección popular, a más de 3.000. Imagine que digan ahora, que prospere la tesis de que no se puede por el procurador sancionar a quien haya sido elegido popularmente
Bueno, entonces, en adelante no puede haber investigación sobre un alcalde, investigación disciplinaria, sobre un alcalde, sobre un gobernador, sobre un senador, sobre un representante, sobre un diputado, sobre un concejal, sobre un edil. Está bien, entonces ahí se queda un vacío. Doctor Castro. Ojo. Sí. Y los que ya fueron sancionados por el procurador van a decir, un momentico, me restablecen el derecho y me indemnizan. Pero en lo que sí creo que estaría usted de acuerdo es que esas funciones exageradas dadas por la Constitución al procurador deben modificarse. Deben revisarse y adoptarse un mecanismo que no conduzca a la concentración de poder de que estamos protestando, por la cual estamos protestando hoy en día, o están protestando algunos sectores. Lo que llama la atención es que eso se ha venido aplicando durante más de 20 años y se necesitó que apareciera el caso de Gustavo Petro, porque eran, bueno, entonces modifiquemos la Constitución, pero mientras no la modifiquemos, usted lo ha dicho, hay que aplicarla. Muy bien, porque en ese caso se está frente a otro fenómeno similar que se ha dejado ahí guardado y que es otra exageración. Esto de que funcionarios y magistrados no elegidos popularmente se quiten en unos casos en derecho y en muchos casos abiertamente mediante una justicia politizada las investiduras, ¿no le parece que es otra exageración y que es algo que también debe modificarse? Sin duda alguna. Hay que revisar todo el sistema de la uniquistancia, de las facultades del Consejo de Estado, de las facultades de la Procuraduría, y de todas maneras tiene que cambiarse por un sistema que garantice que haya un control. ¿Y eso lo puede y lo haría el Congreso? O lo hace el Congreso o lo hace una asamblea constituyente, vaya uno a saber qué piensa el nuevo Congreso, porque no nos digamos mentira, este Congreso ya terminó su periodo, le quedan unas sesiones de marzo a junio, pero es un periodo completamente electoral, además se reúne un Congreso ya cambiado, porque sí, el 9 de marzo hay elecciones. Claro, entonces todo eso ¿no le parece que debe, para que el país sea consciente y se haga la pedagogía que se alcance, que el país debe hacerse consciente que este caso del doctor Petro lo que nos está indicando es que la reforma integral y estructural que requiere la justicia colombiana es inaplazable? Es inaplazable, es una asignatura pendiente. Venimos hablando de ella hace rato y no ha habido manera de sacarla adelante. Recuerde el último intento. Sí. En que los parlamentarios en funciones, los magistrados en funciones, decidieron utilizarla para arreglar su propia particular y personal situación. Incluso entonces, para aumentarse los periodos. No, muchas otras ventajas sacaban de esa reforma, por eso se hundió con una gran protesta ciudadana. Esa asignatura pendiente, por ejemplo, esa muerte política vitalicia, con carácter general decretada por el Consejo de Estado, puede que se justifique en unos casos, pero hay otros casos que son menores. Entre otras porque no han gradualizado la sanción. Exacto, está bien que condenen a una persona a un delincuente, a muerte política de por vida en casos graves, extremos. Un delincuente. Un accidente. Un delincuente en este país, si paga la pena, se resocializa. En cambio, al que le roben la investidura y han robado muchas veces no tiene posibilidad de reivindicarse. Un accidente de tránsito puede conducir a una muerte política de por vida. Se nos acaba el tiempo y tenemos que hacer otra pausa, pero después de la última pausa nos ocuparemos en unos minutos rápidos de un tema, el más grave de todos. ¿Quién está perdiendo en todo esto? Bogotá, los 8 o 9 millones de habitantes que vivimos aquí frente a la situación prolongada de falta de alcalde real, porque el doctor Petro está dedicado a manifestaciones y a defenderse. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión.
Se dan cuenta, televidentes, que en este programa dijimos muchas veces, no elijamos al doctor Petro porque le falta experiencia, porque no ha tenido un cargo ni pequeño ni grande, solamente ha sido congresista y para manejar a la ciudad se necesita experiencia. Usted que fue alcalde de Bogotá, que tiene experiencia en muchos campos, doctor Jaime Castro, sinteticemos esto del grave perjuicio y de la grave situación en que se encuentra la ciudad. Doctor Ricaurte Lozada, usted lo ha resumido muy bien. Ya el gobierno y la administración de la ciudad tenían deficiencias graves. El plan de desarrollo no se está ejecutando, 70.000 soluciones de vivienda ofrecidas, no se ha entregado una sola después de 2 años, 1.000 hogares infantiles, no se ha construido uno, 30 colegios nuevos, tampoco se ha construido uno solo, la propia veedora distrital designada por el alcalde Gustavo Petro, la señora Adriana Córdoba, ha dicho, no hay ejecución presupuestal, no ejecutan el presupuesto. El distrito dejó en caja, el año pasado, 5.5 billones, con B larga, 5.5 billones de pesos que han debido ejecutarse en la prestación de servicios, el mejoramiento de la infraestructura vial, de la movilidad, lo que quiera. Eso venía mal. Ahora llegamos a la parálisis total. Se puede decir sin exageración, no hay alcalde. El doctor Petro está dedicado a organizar y presidir manifestaciones, viajar al exterior a asumir personalmente su defensa ante la Comisión Interamericana. No le bastan los abogados, que los tiene muy calificados. El equipo que asesora a Gustavo Petro, hay un ex fiscal general de la Nación, hay ex consejeros de Estado, es miembro del Consejo Superior de la Judicatura, es viceprocuradores generales de la Nación y muchos más. Entonces, vive reunido con ellos en la que llaman sala de crisis de la alcaldía, analizando el tema, y deben ser unas discusiones larguísimas, porque semejantes personajes, bueno, y luego está dedicado a trinar a través de Twitter las 24 horas del día. ¿A qué horas trabaja como alcalde? Usted que conoce bien la ciudad, que le ha aportado mucho, mencione 2 o 3 nombres de ciudadanos o ciudadanas que deban regir los destinos de esta ciudad, porque lo más seguro es que finalmente haya nueva elección después de todo esto. Si, yo soy miope en materia política. ¿Cómo que miope? Usted ha sido constituyente, ministro de gobierno, alcalde de Bogotá. ¿Usted sería una de ellos, por ejemplo? Oiga, doctor Ricaurte, mire, anoche en una reunión con periodistas muy advertidos, sí, dijo uno de ellos: los artículos más duros contra la administración Gustavo Petro los han escrito María Isabel Rueda, Salud Hernández y Jaime Castro, que son los 3 columnistas del Tiempo. Es decir, que los 3 estarían en la terna del... Entonces decía él, el movimiento progresista debería postularlos por lo menos para alcaldes encargados. Hasta ahí llego yo. El chiste está muy bien, pero mire, concreto, se nos acabó el tiempo. 2 o 3 nombres para alcalde de Bogotá. Bueno, entiendo que el doctor Francisco Santos está aspirando. Ya dijo que no. ¿Ya dijo que no. Bien. Entonces ahí sí. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Hay varios inhabilitados, pero eso terminan apareciendo. Bueno, pero deje que convoquen de los no inhabilitados, ¿usted, por ejemplo, sería uno? Si es un ofrecimiento que me está haciendo, no, se lo agradezco. Es el pueblo el que elige. Usted tendría que decidir si se presentaría. No oigo cantos de sirena. Muchas gracias. Doctor Jaime, como siempre, muchas gracias por venir a Mesa de Opinión. Muy amable, señor. Es una lástima que estemos viviendo esta situación. Hay que generar cada día más pedagogía, hay que aprender a elegir cada vez más y hay que no exagerar. Definitivamente la sanción impuesta al alcalde Petro es exagerada, pero mientras eso esté establecido en la Constitución y en la ley, hay que cumplirlo y hay que, con tiempo, ciudadanas y ciudadanos de Bogotá, hacerse a la decisión. La decisión está en nuestras manos y hay que ser prudente con la ciudad.
Hemos perdido todos y mientras esto no se decida, seguiremos perdiendo. A pensar en la ciudad de todos para que pronto la ciudad esté bien administrada. Gracias por permitirnos, como siempre, estar con ustedes. Feliz noche, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces.